Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que se encuentran en estos momentos conectados. Vamos en un minutico, vamos a estar iniciando el webinar del día de hoy, Seguridad Informática en el Teletrabajo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, seguros y sobre todo con mucha salud, que es lo que le agradecemos, digamos, todos los días, gracias a lo que nos, ¿cómo se llama? Lo que nos ha pasado en el mundo, nos ha cambiado muchísimo la forma de trabajo, la forma de vida, lo que tenemos que afrontar como reto. Y esa es una cosa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar hablando con William Bastardo. Él es consultor y especialista en lo que es estos temas tan apasionantes que tienen que ver con el tema de seguridad. ¿Y por qué lo traemos, digamos, a colación el día de hoy? Porque la seguridad, con todo lo que ha pasado, con lo que corresponde a la pandemia, al COVID-19, al coronavirus, el nombre que le quieran colocar, ha pasado algo interesante. Tiene que ver con el hecho de cómo está el mundo actualmente. O sea, por ejemplo, y traigo esto, porque estamos viendo que hay mucha noticia últimamente tiene que ver con el hecho del problema del uso de, en este caso sería phishing, de estos correos, donde están llamando a la gente para que con el tema de coronavirus, protégete, estas son las mejores recomendaciones, qué es lo que que podemos ofrecerte. La gente está cayendo y le están haciendo phishing, están colocando malware en sus computadoras, y están obteniendo de su clave, acceso a contactos, etcétera. Y justamente aprovechándose de ese tema. Se habla últimamente que el incremento de esto está cercano al 700% de spam en algunos sitios, y basado justamente en lo que está pasando. Más allá, estos días me quedé impresionado viendo unos términos que tienen que ver con la parte de los dominios. Se estima que actualmente, o para ese momento, habían alrededor de 4.000 dominios que giran en torno al nombre COVID-19. O sea, imagínense la cantidad de gente que está haciendo o buscando la forma de hacer no solo negocio, la forma de alguna manera de estar buscando el cómo la gente le puede acceder. Entonces esta parte de seguridad nos ha cambiado. ¿Y por qué nos ha cambiado toda esta parte de la seguridad? Y no solamente el hecho de que estemos en casa, es que el hecho de que estemos ya en la casa, que estemos trabajando de forma remota, que estemos trabajando en un horario muchas veces extraño, porque antes teníamos, como decíamos nosotros, un 9 to 5, un 8 a 5, algo así de ese estilo, y el hecho de estar ahora desde la casa, nuestro horario cambió. Nuestro horario ahora puede ser algo que puede ser que de repente sí tengo un enlace a internet y mi enlace a internet está siendo efectivo, bueno, en horas nocturnas, posiblemente de repente las actividades que hacía normalmente en horas, digamos, de día las estoy haciendo en la noche, o de repente tengo reuniones en un horario diferente a lo que normalmente lo tenía, porque a esa hora tengo disponibilidad. Entonces nos ha cambiado completamente esto. Entonces, pero, ¿por qué nosotros queremos hablar de seguridad? Y les comento así por encima. Y eso es una de las cosas que les traigo a colación, que tiene que ver, por ejemplo, con muchas organizaciones que hemos hablado últimamente. Y estas organizaciones, me acuerdo que antes de todo esto, y estoy hablando días antes de que se presentara la cuarentena, nos hablaban muchísimo de que no vale, todavía nosotros no nos vamos a meter en el tema de transformación digital, nosotros lo vemos muy lejos, nosotros no vemos esta parte del uso de nube necesario, más bien eso lo vemos como algo muy a proyecto dentro de un año, 2 años, no lo veo.
Hoy en día esas mismas empresas son las que están llamando, por favor ayúdame para ver cómo hago para poder llevar mi gente a trabajar desde la casa, porque no tengo operativa la organización, porque no tengo ningún tipo de solución para que ellos me puedan trabajar de forma remota. Entonces eso nos cambió completamente para que estemos utilizando el COVID-19 y todo esto nos hizo correr. La empresa que no estaba montada con la transformación digital, lo que es la parte de nube, no está cambiando. Y veamos algunos puntitos que sí me interesan. ¿Por qué nos interesa tanto que hablemos con William del tema de seguridad? Y nos interesa muchísimo porque una de las cosas que nos pasó tiene que ver con las herramientas. La herramienta para acceder a la organización y conectarme, o sea, que estemos conectados, empleados, colaboradores con la organización, las tengo. Yo he visto muchas organizaciones que han tenido que salir corriendo a comprar laptops porque sus empleados claves, los cuales tenían que estar trabajando estos colaboradores, no tenían un laptop para conectarse a su casa. He visto casos en los cuales inclusive han tenido que hacer compras, por decirlo de alguna manera, compras nerviosas, de acceder a estos equipos para poder tener internet móvil, utilizando telefonía celular, porque no tenían forma de conectarse. He visto casos en los cuales han salido corriendo y se están buscando inclusive alternativas, herramientas que son herramientas gratis. Y en muchos de estos casos, estas herramientas no son 100% confiables. Entonces tenemos herramientas que no tienen la seguridad necesaria, que están saliendo constantemente a la palestra con respecto a fallas de seguridad que tiene y la estamos utilizando. Entonces estamos creando una sombra, un shadow IT mucho más peligroso desde el punto de vista de seguridad. Por eso es que digo que desde el punto de vista de seguridad ha sido un dolor de cabeza. ¿Qué otro dolor de cabeza tenemos con lo que está pasando? Estamos trabajando horas de la casa. Cuando nosotros estamos en la oficina, una de las cosas que teníamos es que nuestra seguridad perimetral estaba basada en un firewall, un equipo, un appliance, que realmente está diseñado y está configurado para poder defender de diferentes tipos de ataques que se producen hacia la organización o que se pueden producir en la organización. Pero como nosotros tenemos ese equipo en la casa, nosotros no tenemos un tipo de ese equipo en la casa. Lo más que tenemos es un access point con cierta configuración que digamos que tiene cierto nivel de seguridad, pero no necesariamente tiene que ser la seguridad que todos esperamos. Entonces tenemos un riesgo altísimo porque ya dependemos de la seguridad que tenemos en cada PC, las políticas de las herramientas, las reglas que puedan tener de alguna manera estos equipos para que puedan conectarse. Cosas que uno recomienda muchísimo y que la gente nunca, o es muy raro que utilice, el uso del modo incógnito en el browser para conectarte en sitios. O sea, nosotros si queremos asegurar, tenemos que también cambiar la forma que tenemos que estar trabajando. El mantener nuestros equipos actualizados, porque es importante, aplicaciones, para que cualquier tipo de brecha sea cerrada lo más rápido. Mantener, imagínense el dolor de cabeza para alguien que administra toda esta plataforma, tener que ahora empezar a decir que tiene que conectar PC, que tenía las personas en la casa, tablets, teléfonos, celulares, cosas de ese estilo que la gente no estaba preparada y que tuvo que salir corriendo a estar conectando y que tienen que hacerlo de forma segura y que tienen que estar actualizados para evitar cualquier tipo de brecha de seguridad. Y además de todo esto, de paso, darle soporte a estas personas que están de forma remota, que ya no era lo normal. Y tienes que hacerlo inclusive si la persona no tiene ningún tipo de PC de la oficina, sino que está utilizando su PC personal, tienes que darle soporte. Porque necesitamos que la persona esté conectada y productiva y que esté colaborando con el resto de la organización. Entonces es difícil y tienes que hacerlo, darle soporte y adiestrar a esta gente. Tienes que inclusive cambiar desde el punto de vista de que tus aplicaciones tienen que estar funcionando realmente ahorita 7/24, porque vas a tener gente que su internet funciona realmente bien de noche y van a tener trabajando esas horas. Entonces posiblemente tiene. Y algo que William nos va a conversar muchísimo tiene que ver con los temas de la autenticación, este tipo de cosas, por ejemplo, que la gente hasta ahorita el uso es usuario y password, cuando también tenemos otros métodos, además del usuario y password, como para reforzar mucho más la seguridad, lo que nosotros le decimos es doble factor de autenticación o MFA, que son cosas bien importantes y necesarias, y muchos de estos casos se han tenido que empezar a habilitar de forma remota. Entonces, te puedes imaginar, nuestro mundo cambió. Nosotros tenemos que mantener la seguridad de la organización y por eso es que nos interesa tanto que William nos hable muchísimo sobre todos estos temas, porque el dolor de cabeza es muy grande. William, bienvenido de verdad.
Gracias, la audiencia es tuya para que empieces a conversarnos de todos estos temas que tienen que ver con seguridad, porque de verdad que el tema a mí me apasiona muchísimo y sobre todo el dolor de cabeza que tenemos encima. ¿Tú tienes tu presentación o quieres que yo te la presente desde mi lado? Si quieres, déjame... No, yo la presento. Dale, pues. No sé si ya la ven. ¿Sí la ven? Sí, buenos días, ¿no? Ante todo. Sí, ahora sí. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, más que todo, esta charla que vamos a tener hoy está enfocada en, como dice Wismar, ¿no? En lo que es la seguridad y protección en el teletrabajo. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué vamos a conversar? Tenemos 5 aspectos importantes. Uno, ¿qué está pasando en nuestro entorno actual en el teletrabajo, ¿no? ¿Por qué de alguna forma u otra nos ha cambiado la forma de, primero, de comportarnos y segundo, cómo podemos de alguna forma u otra garantizar que esa operatividad, como comentaba Wismar, siga presente, ¿no? Administración de identidad y acceso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de por qué un acceso condicional en este tipo de situaciones, cómo proteger la información y sobre todo algo que lo incluí prácticamente ya a última hora, el ciclo de vida de los sistemas operativos, ¿no? Que también es algo que de alguna forma u otra representa otro dolor de cabeza para nosotros los que trabajamos en la parte de seguridad y atendemos todo ese tipo de solicitudes. Entonces, vamos primero. Nuestro entorno actual. Fíjense algo, ¿no? En la figura que tenemos o que le estamos presentando a continuación, vemos muchos de los objetos de los cuales trabajamos, ¿no? Dependiendo del tipo de organización en la cual estemos, ¿no? Vemos ciudades inteligentes, vemos vehículos, vemos sistemas de energía, vemos equipamiento, ven a nuestros clientes, vemos automercados, vemos lo que es el transporte, lo que es la manufactura, todo lo que son los dispositivos móviles, las asociaciones, sensores. Pero realmente, ¿qué ha sucedido en nuestro entorno actual? Se ha expandido mucho más de preocuparnos de tener todo en situ. Ahora esa malla que vemos o que observamos en la pantalla se ha expandido más. Tenemos una capa mucho más. Es decir, si la mayoría de las personas están trabajando de su casa, como lo comentó muy bien Wismar, y eso ha sido un factor de cómo nosotros garantizar que esas conexiones ahora están fuera de nuestra organización sean seguras hacia adentro. Y ahora la seguridad se trataba era de afuera hacia adentro, ahora no, ahora tiene que ser de adentro hacia afuera para poder establecer las condiciones. He conversado con muchos, todos estos días he tenido que ayudar a muchos de los clientes porque el número de conexiones se ha aumentado tanto que ya los enlaces han sido colapsados. Pero yo lo que más le preocupaba era validar no solamente que esa persona sea la que se esté conectando a esta red a nuestra organización. Entonces, no solamente configurar una VPN, sino también saber si esa persona de alguna forma u otra estaba en cumplimiento o estaba garantizado esa seguridad. Entonces, una de las formas que yo conversaba con ellos de poder tener un marco seguro era a través de los servicios de la nube. He conversado con muchos de ellos y fíjense que todo entra en un marco central. Es decir, si tenemos nuestros servicios de nube, tanto como en nube como en premisa, podemos establecer lo que son esos periodos de autenticación y autorización para que esos usuarios estén de manera segura. Entonces, al tener estos servicios de nube, me hablaban mucho de que ellos, como soporte o como departamento de IT, su capacidad de respuesta era muy lenta. La mayoría de las personas estaban utilizando horarios no tan adecuados por el tema de la internet. Entonces, teniendo esto en cuenta, la nube es el único servicio que les permite a ustedes, de alguna forma u otra, poder garantizar y enmarcar todo eso
en lo que es la seguridad y el teletrabajo. Incluso nosotros aquí como consultores de Conseil también se nos ha extendido y hemos tenido que adaptar esa capacidad, esa forma de trabajar para que ya en horarios que no sea tan fuerte la demanda de Internet, podamos garantizar las operaciones de la empresa. Pero algo que también me comentaban estos clientes era que se trataba no solamente del tener esa operatividad, garantizar los servicios, sino que a través de encuestas ellos necesitaban saber la opinión de sus empleados, ¿no? Y esto lo tuve conversando también con una persona muy allegada mía de Microsoft, donde yo igualmente le hacía esa inquietud de qué era lo que más a ellos le llamaba la atención Microsoft como tal. Y una de las encuestas arrojaba que era que los usuarios tenían la sensación de sentirse seguros para poder realizar su trabajo. Era una de las grandes preocupaciones que ellos tenían. Entonces, la seguridad se trata no solamente de una tecnología o de un servicio, sino se trata de que tengamos esa confianza de que podamos aportar y seguir trabajando de una manera operativa. Y uno de los énfasis que más se hacía a estas personas, o lo que hacía que empezaba con la gente de Microsoft, era que el factor clave era la protección de la identidad. ¿Ok? Si vemos lo que es el manejo y acceso a la identidad, es garantizar, y así lo digo muy responsablemente, no solamente quedarnos en un proceso de autenticación y autorización, sino que poder validar que esa persona sea la que realmente se está conectando. A pesar de que tengas una VPN, de que tengas un sitio mucho más seguro, ellos necesitaban esa confianza, ese trust de poder garantizar esa información. Entonces, fíjense, ellos utilizaban y me comentaban que el 99.9% de los ataques no se están dirigiendo solamente a una máquina, sino se están dirigiendo a la identidad, es decir, al usuario que está fuera de la organización. Entonces, ellos han implementado, o podemos hablar de lo que es llegando a un mundo sin contraseña, una autenticación segura, dependiendo del tipo de dispositivo que pertenezca a la organización. Muchos nos han hablado, o no sé si han escuchado de este tipo de tecnología, que es Windows Hello, que lo que hace es validar el rostro y es un modo de autenticación que no solamente ya vamos enmarcados en olvidar una contraseña, sino que simplemente el rostro facial, leer 30.000 puntos de la cara, nos permite a nosotros tener una manera segura y que esa identidad no sea tan vulnerada. Hablamos de lo que es el Microsoft Authenticator, que es esa aplicación o ese modo que permite asegurar que la persona que se esté conectando realmente sea y que no haya una suplantación de identidad, o lo que es las llaves de seguridad a través de los dispositivos móviles o a través de lo que son las máquinas, que es ese lector de huella. Si la mayoría de nosotros que trabajamos con dispositivos móviles, la mayoría de nosotros ya no utiliza un PIN. El PIN ya está a medida del tiempo ha ido evolucionando, y ahora utilizamos lo que es el desbloqueo facial, lo que significa tener nuestra huella dactilar. Eso nos da una capa adicional de lo que es la autenticación y el proceso de autorización, basado, dependiendo obviamente de lo que es el tipo de red que tengamos. Si es una nube, tenemos un servicio de nube, o tenemos lo que es el servicio en premisa. Entonces, ya estableciendo ese tipo o esa configuración híbrida, tenemos un factor on-premise y tenemos un factor en nube. Basado en estos dos servicios, esa comunicación nos permite tener o ampliar mucho más lo que es el tema de protección de la identidad. ¿Qué pasa si una identidad es vulnerada? Esa identidad llegan a nuestros documentos, llegan a nuestros dispositivos móviles, llegan a nuestra información bancaria. Entonces, por eso es que es importante de que las empresas hoy en día visualicen que la identidad es el mayor ataque que estamos sufriendo en la actualidad. Hemos recibido igualmente
este tipo de correo que ya Wismar lo ha mencionado, sobre el COVID, sobre recaudaciones, fondos, el número de dominios ha aumentado, haciendo énfasis en lo que también lo que es asegurarnos, y los ataques más sofisticados están siendo dirigidos hacia esas organizaciones y sobre todo a los usuarios que de alguna forma u otra son los que se ven más expuestos el estar de su casa. Entonces, esa malla que les comenté, debemos de alguna forma u otra establecer ese proceso para acercarla o poder protegerla. Les pongo un ejemplo fácil. Fíjense que tenemos un dispositivo móvil donde una persona está entrando a su red corporativa. Y ahora, obviamente, fíjense que ya no necesitamos colocar un password tan complejo, sino que simple y llanamente tenemos un factor desde nuestros dispositivos móviles que nos pide ese paso adicional. Entonces, si esa persona no es la que dice ser, esa persona no va a poder entrar a los accesos. Fíjense que ya tenemos otro factor, o nos pide un número o nos pide una huella. Entonces, de una manera segura, eso se almacena en nuestro dispositivo móvil, eso no está almacenado en la red. Entonces, hay que garantizamos allí que la persona pueda acceder a su servicio de nube. Vamos ahora a lo que es, ¿por qué el acceso condicional? Fíjense algo, una de las cosas que he conversado igualmente con otros clientes es, a ellos les preocupa que no solamente una VPN sea el único método de protección. ¿Qué pasa cuando tenemos personas que están fuera del país o fuera de la organización o simple y llanamente están trabajando de sus casas? Y ellos me preguntaban de el cómo actuar y cómo responder a esa demanda, ¿no? Entonces, yo les comentaba de que existe algo que se llama acceso condicional. Ese acceso condicional está basado en 4 factores fundamentales. Una, que es el usuario y su localización. Pero también hacíamos énfasis en establecer condiciones cuando esas personas accesan desde una tablet o de un dispositivo móvil. Pero también les hablaba de cómo esas aplicaciones necesitaban ser protegidas y cómo en tiempo real nosotros lo pudiéramos hacer. Cuando hablamos de localización, este tipo de acceso, ¿qué nos permite? Que nosotros podemos definir quiénes son las personas que se van a loguear y en qué segmento lo vamos a loguear, indistintamente de donde esté en distintas regiones o en otras localidades. Pero también podemos segmentarlo por direccionamiento IP. Es decir, las personas que pertenezcan a un direccionamiento son las personas que van a poder hacer login, junto con lo que es esa identidad y ese método de autenticación, que sería la llave esencial para poder establecer lo que es una conexión segura. ¿Ok? Los dispositivos, igualmente. Mira, pregunto algo, y disculpa que te interrumpa, y para mí me interesa muchísimo esto de la parte de acceso condicional, pero cuando estamos hablando de acceso condicional y traducido un poco, o sea, quiere decir que tú me puedes colocar condiciones inclusive de qué país, si la dirección es la dirección del, por ejemplo, la dirección pública de la organización. O sea, yo tengo forma de que tú me puedas decir solamente cuáles son los países que se pueden acceder y cosas de ese estilo con esto de acceso condicional. Sí. Fíjate que sí. Disculpe que se me voló la presentación. Sí lo tenemos. Fíjate que algo. Yo puedo definir qué países las personas pueden hacer login. Igualmente, como te comenté, esas personas que no estén dentro de esas localidades no van a poder hacer ese inicio de sesión. Puede ser, te lo nombro, en el caso de nosotros con SEIN, que tenemos múltiples localidades o tenemos personal fuera de la organización, nosotros podemos definir qué país esa persona va a accesar a los recursos. Igualmente, eso va casado con los dispositivos móviles. Igualmente, esa condición va a garantizar a qué aplicaciones va esa persona a poder accesar. Entonces, con ese acceso condicional, estamos estableciendo que si la persona no está en cumplimiento, y ya lo vamos a ver en la lámina que se me adelantó, si yo no cumplo esa serie de condiciones, la persona no va a poder accesar, indistintamente de la región donde esté.
Entonces, fíjate, ahora sí les muestro lo que es el acceso condicional. Fíjate, ¿qué es un acceso condicional y por qué es importante? Fíjense que tenemos usuarios, tenemos dispositivos, tenemos data y tenemos almacenamiento. ¿Qué condiciones debo yo cumplir? El privilegio, podemos establecer los privilegios o esos permisos o esos roles que tienen las personas accesadas. Si estamos accesando, obviamente, credenciales que sean y localizadas en una red pública. Obviamente, cuando estamos afuera de nuestros enlaces, todos nos estamos conectando a una IP pública, pero ¿cómo garantizar que esa persona realmente sea y que esa dirección pública no sea una IP anónima? Donde muchas veces estamos en un aeropuerto, estamos en cualquier otro tipo de localidad, en un pueblo o un cyber, y esa persona desconoce cómo está ese sistema y desconoce cómo está la seguridad. Por lo menos prohibir o estar en cumplimiento de accesar a las aplicaciones sensitivas de la organización. Detectar si ese equipo o ese dispositivo tiene un malware. Detectar lo que es bootnet. Los bootnet son básicamente un número n de cantidad de computadores que están controlados por una persona, y eso lo que hace es que esas solicitudes de llegar correo, enviar correo a una organización, hasta que la persona de repente le llegue un mensaje de un banco o algo y le doble clic, ya ahí se ve comprometido. Entonces, eso tiene que ser detectado y evitar que eso sea así. Con el acceso condicional, tú puedes impedir cómo va a hacer ese comportamiento. Algo que nos llama muchísimo la atención es el impossible travel, es decir, validar por qué una persona puede hacer login en 2 o 3, 4 países al mismo tiempo. Entonces tenemos la capacidad con el acceso condicional que si eso está ocurriendo, la persona no accese a todo lo que son los recursos de la red y todo lo que son los clientes anónimos. ¿Basado en qué? En que las organizaciones deben definir cuáles son los riesgos. Los riesgos son altos, medios y bajos. Pero ¿qué pasa? Y les pongo un ejemplo sencillo: cuando una credencial es vulnerada o es suplantada, el riesgo es alto. Pero ¿qué pasa si una persona, esas son tablas que tiene Microsoft igualmente, que se las podemos hacer llegar, de cómo definir esa matriz de riesgo, que es importante para nosotros poder establecer cuál es la prioridad de cada uno de estos ítems. Si la persona está en cumplimiento, fíjense que entonces, a través de lo que es Machine Learning, ese lenguaje predictivo, ese lenguaje de aprendizaje rápido, así lo llamo yo, permite el acceso. Pero si tú no estás y no cumples todo este tipo de controles, no va a permitir el acceso, le va a decir que requiere un multifactor de autenticación, le pide, por ejemplo, si la credencial es vulnerada, que fuerce a un reseteo de password, que el usuario lo pueda hacer, o si no cumple, deniegue el acceso y el proceso no es seguro. ¿Aplicado qué? A lo que es las aplicaciones, la data, la localización, los dispositivos y obviamente los usuarios. La identidad es lo más importante que tenemos hoy en día. Perdón, ¿por qué? Porque si la identidad es comprometida, ya tenemos una capa de vulnerabilidad y por allí pueden accesar a todos nuestros medios. Entonces, por eso es que es importante establecer lo que son los accesos condicionales. Es muy importante que los equipos, obviamente, claro, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta que tenga el cliente y que tenga el departamento de IT. Ahorita, una de las recomendaciones que yo les digo o que le establezco a los clientes es que si tienen tecnologías que de alguna forma u otra garanticen que esos servicios están totalmente actualizados y que el equipo de los cuales ese usuario está accesando está en cumplimiento, entonces es una manera de evitar que esa malla que se ha expandido mucho más, de alguna forma u otra, esté protegida. ¿Okay? Fíjense, vamos a lo que es el otro que quería conversar con ustedes, era el protección de la información. ¿Por qué es importante proteger la información? Yo creo que una de las cosas que más igualmente debemos hacer énfasis es en prevenir esa pérdida de información, prevenir que esos datos sean expuestos o que se vean expuestos si una persona o un usuario o una identidad
es vulnerada o está comprometida. Entonces, el nuevo petróleo, y siempre es algo que me gusta llamarlo así, es que el nuevo petróleo es la información. Para nosotros lo más importante, y corríjame si no es así, es la data, es nuestra información, son nuestros contactos, es las fotos, en el caso de que sea un dispositivo personal, en el caso de que sea un dispositivo corporativo, lo más importante es la data, que ese correo que se esté enviando sea un envío seguro, de que pase por unos filtros, que no sea interceptado por ningún tipo de herramienta. Entonces, si estamos conectados a una IP pública, obviamente esa información necesitamos encriptarla. Si estamos enviando un presupuesto, si estamos enviando de repente un contrato, una nueva orden de compra, o simple y llanamente estamos haciendo pagos de servicios, dependiendo, obviamente va a depender de la funcionalidad de esa organización o del rol que tenga esa organización. En el caso de un banco o de un seguro, que tenga, por ejemplo, un nombre de tarjeta de crédito, o que esa información esté comprometida. En el caso de que, por ejemplo, un directivo que maneje todo lo que son presupuestos, todo lo que es contrato, asociaciones, tener un método de clasificación de esa información. Entonces, la protección de la información pasa a ser el segundo punto vital para lo que son los temas de seguridad. Entonces tenemos algo que se llama Microsoft Information Protection, que es la tecnología o el servicio que permite hacerlo, donde tenemos 4 procesos principales que podemos establecer, y creo que es lo más importante a la hora de prevenir o esa pérdida de prevención de datos. Es decir, localizar y clasificar la información donde esté, en cualquier lugar, de manera real y en vivo. Entonces, debemos establecer lo que es descubrir y clasificar realmente qué es la información sensible para la organización, donde podemos establecer, basados en políticas, la aplicación de esa protección, establecer lo que es un monitoreo real y sobre todo tener la capacidad de remediar a la hora de que esa información se vea comprometida, y acelerar o establecer lo que llamo un checklist de qué es lo que está en cumplimiento. ¿A través de qué? ¿O aplicado a qué? A los dispositivos, a las aplicaciones, a los servicios de nube y obviamente si tenemos algo on-premise. Entonces, la información es uno del segundo tema más importante, de que ya ahorita, con esa expansión de esta malla, la información ya ahora está siendo accesada desde fuera. Antes teníamos nuestros usuarios dentro de la organización y simple y llanamente accesar un SharePoint, accesar un file server. Ahora no, ahora tenemos otra capa más adicional que se está accesando de manera muy así, por así llamarlo, muy expuesta, ¿no? Entonces, con proteger la información y clasificarla, podemos prevenir esa pérdida de prevención de datos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Aquí les coloco un ejemplo de un documento que tiene un número de tarjeta. Este documento sufrió un proceso que pertenece, el ejemplo, al departamento de finanzas, y cuando la persona está tratando de accesar a ese documento, fíjense que en la parte superior de la aplicación le dice que esta etiqueta ha sido sensitiva y que este documento pertenece al departamento de finanzas. Entonces, al establecer ese proceso de clasificación, el usuario no puede modificar, no puede alterar, no puede enviar, incluso no puede sacar ese documento fuera de la organización si no tiene los permisos adecuados y asignados. Esto le llegaría en una forma muy dinámica a esa persona que es el owner o el dueño de ese documento. Le llegaría una información en el caso de que William Bastardo esté accesando este tipo de documentos que es confidencial, que ha sido clasificado por la empresa y que obviamente no puede sacar de la organización. Las opciones son múltiples. Esto tiene una gama de
de configuraciones, incluso que el usuario ni siquiera puede enviar o reenviar o de alguna forma u otra inhabilitar lo que es las configuraciones de su sistema o de su cliente Outlook, en este caso, o de su documento Word, de que no pueda reenviar ese documento. Entonces, esa pérdida de prevención de datos es uno de los ciclos más importantes que tienen las organizaciones hoy en día. Es decir, clasificamos, pero protegemos ese documento, esa información que es vital. ¿Basado en qué? En los roles. Y basado en que nosotros, de alguna forma u otra, brindando ese tipo de procesos, estamos estableciendo una seguridad mucho más profunda, junto con la identidad. ¿Ok? Y le íbamos a hablar, por último, y bueno, también atendiendo a lo que es adelantándome a lo que es el ciclo de preguntas, hacemos énfasis en lo que es el ciclo de vida de los sistemas operativos. Yo creo que esto es uno de los puntos que más le preocupa ahorita en las organizaciones, sobre todo porque ellos teniendo, y vamos a decirlo, influyendo, o lo que influye en esta situación política, el COVID, el tema de adquisición de equipos, ¿no? Que se ha hecho muy difícil, sobre todo en Venezuela, y en otros países no es tan modo. Es hablar de qué pasa cuando un sistema operativo ya está fuera de soporte. Y también he conversado con muchos clientes del que me indican de que ellos se sienten de alguna forma u otra preocupados, pero me hacen preguntas como si ese sistema operativo va a perder funcionalidad, si ya sus aplicaciones de alguna forma u otra que tengan en la nube ya no van a poder integrarse con ese sistema operativo. Entonces es importante de que sepamos de que la operatividad en esos sistemas operativos no va a dejar de funcionar, pero sí tenemos que tener en cuenta de que ya esa brecha o esas actualizaciones que le llegaban a ese sistema operativo, en este caso haciendo énfasis a Windows 7, ya no la vamos a recibir. Entonces eso nos tiene que llamar a la atención de que qué vamos a hacer o qué podemos hacer para mantener de alguna forma u otra esos sistemas operativos o las personas que trabajan en esos sistemas operativos seguros. Mi recomendación es activar lo que es el doble factor de autenticación. ¿Ok? Yo creo que eso es uno de los factores que más puede ayudarlos a ustedes a que protejan sobre todo el funcionamiento y sobre todo esa identidad de ese usuario que está trabajando en ese equipo. Y tener en cuenta de que, o tener en el radar de que no van a perder funcionalidades, pero muy pronto, y si se los digo así con mucha responsabilidad, Microsoft ya a partir de lo que es junio, julio, ya casi agosto, muchos de los servicios que tengan hacia la nube van a dejar de sincronizarse. Entonces, si tienen un SharePoint, un OneDrive, esto ya de alguna forma u otra va a dejar de funcionar. Entonces, mi recomendación es que tengamos mucho más pendiente lo que es este ciclo de vida, y las personas o las organizaciones que aún tengan Windows 7 traten de pensar en que por lo menos tengan 8.1 o en su caso el defecto Windows 10. ¿Por qué les hablo y les coloco esta lámina de Windows 10? Porque ya ahora Windows 10 pasa a ser un servicio, o Windows como servicio, donde el mayor cambio que yo veo o que estableció Microsoft fue ese ciclo de vida, que cada hora no tenemos que esperar 7, 8 años para que salga un Service Pack cada 4 años, sino que ya ahora cada 2 años el ciclo de vida o los releases que sacan Microsoft, que son 2 veces al año, ya tienen un tiempo de duración. Es decir, quiere decir que nosotros de alguna forma u otra tenemos que garantizar esa operatividad y tenemos que garantizar que sea seguro un sistema operativo, porque es también uno de las mayores apetencias que tienen estos atacantes o estos hackers, ¿no? Entonces, Windows 10
es un sistema que de verdad las mejoras en cuestiones de seguridad, el ransomware y sobre todo algo que es que ya tiene sensores incluidos donde si conectamos esos servicios con esos accesos condicionales, el Machine Learning estudia o tiene la capacidad de poder analizar esa conducta inusual de ese equipo. Es decir, él tiene un método de aprendizaje a través de esos sensores que ya vienen incrustados en ese sistema operativo, dándole una mayor seguridad, protección contra esas nuevas amenazas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La seguridad de hoy en día ya es totalmente diferente a lo que era 5, 10 años atrás. Ahora tenemos mucha mayor amenazas que tenemos que de alguna forma u otra tener en consideración, y muchas de las que igualmente no vemos. Como lo comentaba Wismar, igualmente podemos tener o hacer pruebas donde tengamos o probemos si los usuarios o los sistemas de seguridad están ampliamente protegidos. Es decir, podemos simular un ataque de phishing. Estas tecnologías nos permiten validar si estamos realmente en cumplimiento. ¿Qué pasa si no estamos en cumplimiento? ¿Qué pasa si ese sistema operativo de alguna forma u otra no cumple con las especificaciones? Entonces, podemos acceder a los recursos. Entonces, y ahí viene un poco lo que es establecer una red segura. Y acuérdense de que hoy en día lo más importante es que se trata de confianza, ¿no? Y ya les hablé, es como cuando nosotros accesamos a un banco y nos piden esos métodos más de autenticación. Entonces, ¿cuál es la sensación que nosotros tenemos sobre eso? La confianza, el trust, el decir que estamos seguros, igualmente para cualquier servicio. Entonces, es muy importante que también tengan en boga o que tengan de verdad en consideración los ciclos de vida de los sistemas operativos, porque eso también sería otra nueva dolor de cabeza para las organizaciones. Obviamente teniendo en cuenta de que no solamente es irnos al último sistema operativo, pero sí de alguna forma poder establecerlo, ¿no? Y cumplirlo. Entonces, no sé si cómo podemos lograrlo. Bueno, esto es Enterprise Mobility and Security, donde su lema es, si vemos la parte derecha de la pantalla, vemos un mundo interconectado, donde tenemos muchas conexiones, y el lema de Enterprise Mobility and Security es hacer como nuestra responsabilidad de crear un mundo más seguro que permita a las organizaciones transformarse digitalmente. Yo creo que, y Wismar lo comentó al principio del inicio de este evento, o de esta charla, es que si no hacemos una verdadera transformación digital, no importa si tenemos la última versión del sistema operativo, la última tecnología, el último servicio, esto no va a funcionar. Yo creo que la transformación digital viene y debe ser un estado mental. Es decir, que las personas que de alguna forma u otra se resistan a ese cambio de esos nuevos servicios, es darle, como digo yo, la confianza de que ellos puedan empoderarse de ese servicio y de esa tecnología. Y viene muy de la mano de lo que yo conversaba con estos clientes, ¿no? Que era que muchos se resistían al cambio de cuando iban a hacer una implementación porque creían que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, es bueno que se trabaje mucho en aplicar esa transformación digital al usuario final, que realmente es el que le da uso y que es uno de los que más importa dentro de la organización. Entonces, con Enterprise Mobility and Security tenemos lo que es este tipo de servicio o este tipo de tecnología, sin olvidarnos de lo que es on-premise. ¿Okay? ¿Qué tenemos? Un Azure Active Directory que nos va a permitir que manejar estos entornos híbridos, hacer la integración y proteger nuestras aplicaciones, manejando de manera segura y administrada ese acceso a la identidad. No importa si tenemos un Active Directory Domain and Services
ese proceso de comunicación e integración es totalmente compatible para los que tenemos un ambiente híbrido. Esa autenticación y esa autorización igualmente nos va a dar una mayor seguridad. Tenemos lo que es el Microsoft Cloud App Security, donde nos dice la lámina que podemos extender esas nubes o esos software como servicios adicionales que de repente no vemos. ¿Y que estamos hablando? De un Now, de un Google, de un Box, de un Dropbox, de un Salesforce, igualmente de una nube de Office 365. Esta herramienta nos da la capacidad de hacer un monitoreo en vivo, donde nos dice incluso de dónde se está logueando y de dónde está esa persona ubicada. ¿Okay? Lo que se llama Impossible Travel, lo que les comenté en el acceso condicional. Es decir, tenemos ahora la capacidad, o pueden tener esa capacidad de ver dónde está esa persona y si realmente concuerda con lo que ya hemos establecido en nuestro acceso condicional. Tenemos lo que es el Microsoft Advanced Threat Analytics, es decir, detectar qué es lo que está pasando y darle mucho más visibilidad a lo que es ese entorno. Tenemos algo que se llama Azure Information Protection, que es proteger la data en donde quiera que esté. Es decir, a través del proceso de clasificación, protección, marcas de agua, medida de prevención de datos. Esto nos da una capa adicional de protección. Y tenemos algo que se llama Microsoft Intune, que viene muy bien ahora de la mano, que no importa lo que estemos utilizando, lo importante es controlar y proteger esos dispositivos móviles. Es decir, como si yo desde una tablet, desde mi iPad, yo acceso a mi OneDrive, por darles un ejemplo, que esa protección o que ese acceso esté controlado y esté protegido. A la hora de que cualquier dispositivo se extravíe o sufra un robo o sufra un daño, poder controlar ese medio, deshabilitarlo de esa organización, establecer, en este caso de que queramos, por ejemplo, dispositivos iOS o dispositivos Android, establecer ese tipo de certificado para poder establecer esa conexión de manera segura y poder proteger lo que son las aplicaciones, es decir, que proteger nuestro Word, nuestro Excel, nuestro Outlook y garantizar de que esas comunicaciones estén protegidas. Eso lo podemos hacer con Azure Information Protection y todo lo que es la parte de Enterprise Mobility and Security. Todas estas herramientas tienen algo que de verdad a mí es una de las cosas que me parece más fantástica de Microsoft, es la integración. Todas tienen una integración y todas tienen de alguna forma u otra que ver. Sería una de las suites que tiene Microsoft de seguridad que mayor grado y mayor número de profesionales tiene en la actualidad Microsoft, casi 3.500 empleados atendiendo lo que es el tema de seguridad. Y por último, bueno, yo creo que no solamente en estos temas, en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que brindarle o darle ese voto de confianza, ¿no? O de una forma u otra, que nuestros usuarios se sientan protegidos y que nosotros también, de alguna forma u otra, la organización esté protegida, es lo más importante. Bueno, de mi parte, bueno, Wismar, ya sí podemos activar lo que es el ciclo de preguntas. De verdad que agradecido por su asistencia. Gracias, y sí, estamos a la orden para poder de alguna forma u otra aclarar las dudas. Creo que el departamento de marketing se encargará de eso y estoy a la orden, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, Wismar, te cedo ya la batuta del evento. No, gracias, William. Bueno, sí, tenemos algunas dudas, ¿ok? Algunas consultas. Y básicamente una de las consultas, y es buena aclararla, tiene que ver con el tema del Authenticator y la parte de MFA. ¿Qué costo tiene digamos, el MFA? ¿Esto tiene algún costo? ¿Es una solución de Microsoft? Porque es algo que ya alguien de los oyentes ya nos colocó como pregunta. Y no sé, William, por favor, para que se la responda con respecto al costo del MFA. No, mira, realmente el MFA no tiene costo, ¿no? En el caso de nosotros que utilizamos básicamente un aplicativo
de alguna forma u otra se descarga en el teléfono. Se llama Microsoft Authenticator. Obviamente sí tenemos que tener ese servicio de nube activado. Eso nos va a permitir a nosotros, o mejor dicho, tiene 3 formas de aplicarse. Una, que le llegue un mensaje a esa persona vía SMS. Otra, que es utilizar la aplicación. Y otra, que es utilizar lo que son los códigos de seguridad. Es decir, como un PIN que se puede establecer. No tiene ningún costo. Lo que sí tendría que tener es un servicio de nube. Ok. Tiene que tener la, digamos, Office 365 o Microsoft 365 para poder disfrutar de esta parte. Pero eso es bueno lo que comentaste ahorita, porque si solamente era con el Authenticator me veía sesgado a que solamente podía utilizar, era un smartphone. Pero con lo que está comentando el SMS, no necesariamente yo necesito tener un smartphone para utilizar la parte del MFA. Con un teléfono muy básico que haga llamadas telefónicas y que reciba SMS o mensajes de SMS, yo puedo utilizar el doble factor de autenticación. Yo creo que eso es una de las cosas muy buenas que nos acabas de mencionar. Ahora te consulto algo porque me interesa mucho estar claro con algo, y tiene que ver con lo que corresponde a algo que estuve viendo en estos días, ¿ok? Y sé que, por ejemplo, hay muchas soluciones de seguridad. O sea, por ejemplo, nos has conversado mucho de lo que corresponde a la parte de Microsoft, pero una de las dudas que siempre nos sale tiene que ver con, realmente me siento totalmente protegido dejando, por decirlo de alguna manera, todos los huevos en la misma canasta en estos momentos. O sea, una de las cosas que he escuchado es que tiene inteligencia artificial Microsoft para poder apoyar todo lo que corresponde a la detección de phishing, de spam, de virus, todo ese tipo de cosas. ¿Nos puedes, digamos, extender un poco qué es lo que está haciendo Microsoft con esta parte de inteligencia artificial en seguridad? Sí, mira, yo creo que ante todo, y gracias por la pregunta a ti, sobre todo al usuario, fíjate, Microsoft se declaró una empresa de seguridad. Aunque muchos a lo mejor no lo saben, Microsoft es la empresa que más está invirtiendo en el área de lo que es aprendizaje o lenguaje inteligente. De verdad que creo que lo que hemos asistido a eventos de Microsoft, al eTour o a otro webinar o otros workshops, de verdad que el empeño que les está colocando Microsoft a los sistemas a través de Machine Learning es impresionante. Esa capacidad de predecir, y lo digo con mucha responsabilidad porque lo hemos probado en la oficina con los distintos servicios que tenemos y que hemos implementado, es esa capacidad de analizar esa conducta. Y cuando hablo de conducta es, por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión, se mete en su OneDrive, se mete en su SharePoint, utiliza su Outlook, de repente se mete a ver su Gmail o su Hotmail o al Facebook, a los que de verdad les permitan hacer eso en la organización. Pero si él ve que algo de esa rutina o de esa sí, para llamarlo, de esa rutina se sale completamente de lo que es habitual, él genera una alerta y él aprende sobre todo eso. Esa capacidad del sistema de alimentarse, eso es impresionante y lo hace en tiempo real. ¿Basado en qué? En obviamente las condiciones que tenga establecido la organización. Entonces sí, es muy completo, y de verdad que lo que hemos asistido a ese tipo de eventos es impresionante. De verdad que los desarrollos tanto de todas las aplicaciones, los bots, Teams, Intune, todo lo que son los servicios de Microsoft, todos tienen Machine Learning. Y la inteligencia artificial que está colocando Microsoft es sorprendente. De verdad que sí, es muy seguro y de verdad que es muy dinámico. No el consejo que yo daría, y para así finalizarte, que colocar todos los huevos en una canasta. Mira, yo creo que ahorita las organizaciones tienen muchas soluciones, ¿no? Yo creo que una muchos de distintos fabricantes y distintos proveedores, pero también a veces, y entiendo el trabajo que tenemos que tener casi 30, 40 consolas para poder detectarlo todo.
Yo creo que una de las cosas que te da Microsoft con este tipo de capacidades, este tipo de servicios, es que desde una consola yo puedo validar, por darte un ejemplo, cuáles son las credenciales que han sido de alguna forma u otra suplantadas. Puedo validar cuáles son las amenazas que ha recibido una máquina, si tengo un phishing, cuáles son las personas que, por ejemplo, son los top 10 de envío de correos. Entonces, darle ese seguimiento en una sola consola a través de lo que se llama el Security Center para distintos tipos de tecnología, yo creo que eso nos da una visibilidad en tiempo real de cómo está la organización y poder no tener distintas soluciones. Yo lo veo desde ese tema. Yo lo llamo que Microsoft está construyendo un ecosistema de aplicaciones y con esto Enterprise Mobility Security es una de las que a mí más me ha llamado la atención. No, dale, perfecto. Esa es una cosa que tenía, ¿ok? Para comentarles un poco también, porque los temas de seguridad, se los decía que era muy apasionante, hay muchas cosas alrededor de esto. Y una cosa que tenemos que estar en consideración es que William nos estuvo hablando mucho de lo que corresponde a la parte de nube. Nosotros tenemos el antivirus, Defender, que nos está protegiendo todo lo que corresponde, System Center o Intune Protection, o sea que son los diferentes antivirus que se están utilizando. Sigue siendo el mismo antivirus, pero normalmente la gente no cree que sea tan bueno. Cuando nosotros hablamos de antivirus y de paso utilizamos algo que se llama ATP, la Advanced Protection, ¿qué capa le estamos agregando y qué monitoreo estamos agregando, William, a esta seguridad que necesitamos en la empresa? Yo diría que básicamente una cuarta capa más de seguridad, porque no solamente está dedicado a lo que es aplicación, sino también está dedicado a lo que es a la capa de red, a la capa de, por ejemplo, lo que son los appliances, los dispositivos móviles. Yo creo que una cuarta etapa, esta parte de lo que es el ATP, para los que más o menos no estén familiarizados, es como decir la protección avanzada que tiene Microsoft para todos sus servicios en nube. Si tienes Azure, tienes un Azure ATP. Si tienes Office 365 o Microsoft 365, tienes lo que es un Office ATP. Es decir, tenemos esa capa mucho más adicional. Y si tenemos el antivirus, que muchas de las personas, a pesar de que consideramos que Microsoft no tiene un buen antivirus, yo creo que la parte de Defender ha mejorado una enormidad y sobre todo me llama mucho más la integración que utiliza motores o se integra con otros motores de otros proveedores y eso le da un sistema mucho más inteligente o mucho más complejo donde te va a dar una profundidad mucho más allá de lo que es una amenaza. Incluso puedes crear perfiles y si ya voy a ser un poquito más técnico, perfiles de, por ejemplo, detectar cuando un usuario se conecta a un IP anónimo. Entonces, él tiene la capacidad de alertar al usuario que esa página está comprometida y que obviamente no lo va a poder utilizar y no es de manera segura. Entonces, estableciendo ese tipo de perfiles y ese tipo de capas adicionales basado en ese Machine Learning, Microsoft se hace mucho énfasis en poder establecer esa capa adicional más de seguridad que nos va a dar esa visibilidad y esa protección mucho más profunda. Yo creo que los servicios de ATP son esenciales para cualquier organización. No, excelente, William. Mire, por aquí siguen las preguntas. Una de las cosas que tenemos, nos preguntan sobre la licencia de Office 365, ¿qué se requiere para el uso del acceso condicional? Hasta ahorita, ok, con Office 365, tengo entendido que tú necesitas ¿qué licencia, William? ¿La licencia estándar o necesitas una Premium P1 o Premium P2 para poder utilizar el acceso condicional? Premium P1 y Premium P2. La diferencia de una a otra es que, obviamente, la P2, obviamente, es la que viene con la unida o casado con lo que son las versiones Enterprise de lo que es el sistema operativo Windows. Y esa es la que te da mayor capacidad. Las organizaciones igualmente, va a depender de las organizaciones qué tanto ese acceso condicional quiere establecer. Ok. Otra de las preguntas que tenemos aquí, esa sí se la voy a responder yo directamente. Dice si Enterprise Mobility and Security funciona con dispositivos Mac. En estos momentos no existe, digamos, esa diferencia si es Windows o es Mac. Una de las cosas interesantes que tiene toda esta plataforma
es que de Office o Microsoft 365 en Mac no funciona sin ningún problema y pueden utilizarla completamente. O sea, no solamente la suite del Office, sino todo lo que corresponde a todo este tipo de soluciones que está comentando William. Tanto es así que inclusive el antivirus, el Defender, se pueden implementar en equipos Mac. O sea, no hay ningún problema en esa parte y eso es algo que nos llama mucho la atención porque eso es algo que está funcionando. ¿Ok? Dice, en materia de antivirus, así como Microsoft tiene Windows Defender, Endpoint Protection, ¿existe algún antivirus nuevo dentro de los servicios de Microsoft Azure? Pasa que dentro de Azure no hay como tal antivirus, lo que tiene es la parte de Intune, lo que tenemos son los mismos antivirus, eso sí, que tienen diferentes motores, pero dentro de Azure como tal, se tiene lo que corresponde a otros antivirus, otros servicios que se pueden instalar a nivel de Azure. Hablamos de infraestructura, servidores que se están montando allá arriba, pero son estas extensiones, gente, y en algunos casos tú deberías tener licenciado. Si yo estoy utilizando una herramienta de tercero, posiblemente necesite la licencia para poder instalarlo o poder utilizarlo dentro de lo que corresponde a la plataforma. ¿Okay? De todas maneras, es algo que podemos conversar muy bien para saber si lo que estás hablando de Microsoft Azure era el Azure como tal o el Azure App Directory. ¿Ok? ¿Ok? O sea, aquí no hay problema. ¿Ok? Una de las cosas que nos preguntan si puede ser un documento monitoreado, William, ok, una vez sale de la empresa, yo creo que eso tiene que ver con IRM, no sé, dinos tú al respecto. Sí, mira, sí puede ser monitoreado, sobre todo quién envía el documento y si tiene la capacidad de poder enviar ese documento. Lo interesante de este tipo de protección de documentos es realmente establecer quiénes son los que pueden accesar a ese documento, valga la redundancia, ¿no? Es decir, si una persona no es owner, no es contribuidor o no puede hacer ningún tipo de modificaciones, lo esencial sería que no salga y no pueda tocar la organización. Yo creo que el trabajo más importante, y creo que uno de las charlas que tuvimos anteriormente, yo coincidí justamente con un cliente, que él me decía que él tenía una solución que era de una solución israelí, creo, no me recuerdo cuál es el nombre, donde él es una herramienta muy vieja, y coincidimos en el sentido de que lo importante de esto es tener esa política o establecer esa política de que realmente quiénes son los que van a accesar al documento y sobre todo el proceso de clasificación. Yo creo que el proceso en este tipo de temas, el proceso de clasificación es lo más importante. Si tú tienes una buena clasificación y segmentación de esa información, las personas que realmente, obviamente, tengan derecho a ese documento, puede ser monitoreado. ¿Qué puede ser monitoreado? Si tú estableces la política, por ejemplo, si hay una persona que agarró y suplantó una credencial y envió ese documento, te puede quedar ese historial con el DLP, que es Data Loss Prevention, que es un servicio que tiene Office 365, o igualmente IRM, que lo veo mucho más completo de DLP, que sí te dice el top 10 de quiénes son los que están, por ejemplo, borrando documentos, enviando documentos, y si esa persona no envió un documento, esa persona le va a llegar esa alerta, y si la tienes, puedes establecer, si le puedes sacar ese seguimiento. ¿Okay? Dale, buenísimo. Es una de las cosas que la gente siempre pregunta, o sea, el monitoreo cuando sale un documento de la organización. Fíjate que tú lo comentaste. Que no quiero que se imprima, no quiero que hagan forward de un correo que no quiero, solamente lo pueden ver aquellas personas a las cuales yo le doy permiso. Ese tipo de cosas es lo que nos preocupa y de verdad que gracias por todo este tiempo, William, que nos has dedicado. Y tenía varias cositas que antes de culminar mencionar. Una de las cosas que hablamos de seguridad y creo que es bueno recomendarlo y empezar a hablarlo. Tenemos muchas las cosas que tienen que ver con las cuentas de PC y las cuentas de los equipos que tenemos actualmente en las organizaciones. Esas cuentas de PC, en el momento que se reincorporen de esta cuarentena, las organizaciones van a empezar a tener problemas porque son equipos donde el equipo parece que ya está fuera de, que no tiene de alguna manera, la cuenta no está funcionando, la cuenta expiró.
Entonces vamos a tener muchos problemas de servicio desde el punto de vista de soporte que haya que dar para volver a colocarlo. Cualquiera de estos clientes que se vea que tengan ese posible problema, pueden ponerse en contacto con nosotros, ventas@consein.com o mercadeo@consein.com. Nosotros ya hemos estado revisando, analizando ese tipo de problemas y queremos de alguna manera apoyarlos en este tipo de problemas. Por otro caso, hemos estado recibiendo mucha información del lado de Microsoft, donde varios de los productos y muchos de estos productos que tenían el ciclo de vida se vencían durante estos días, estas semanas, inclusive estos meses, se han extendido justamente porque lógicamente no tiene gente en la oficina, no pueden hacer actualizaciones, no vas a poder hacer actualizaciones en este tipo de cosas desde el punto de vista de hacer upgrade o cambiar de plataforma. Entonces lo que está haciendo Microsoft con diferentes productos está haciendo la extensión del punto de vista si algo que se vencía ahorita lo están colocando para el mes de diciembre y cosas de ese estilo, pero es bueno estar revisando en este momento lo que corresponde al ciclo de vida de los productos porque están con esa parte, ¿ok? Como siempre, nosotros con Sein estamos a la orden, tenemos N cantidad de soluciones desde el punto de vista de seguridad para poder ofrecerles y poder ayudarlos con toda esa parte. Pueden conversar con nosotros y consultarnos los temas de Teams en caso de Office 365. Si no lo poseen, pueden utilizar la opción de poder adquirirlo durante 6 meses para poder tenerlo en la empresa, poder verificar su operación. Y si en caso que les guste, como no, al mes 7 ya entonces empiezan, vamos a tenerlo ya licenciado y van a poder seguir manteniendo. Entonces, más bien, les agradezco la mañana del día de hoy, William, 1.000.000 por toda la información que estuviste compartiendo con todos nosotros y estamos a la orden. Creo que lo que siempre les digo, cuídense mucho, sobre todo pendiente del tipo de correo que le están enviando ahorita. Como William les dijo, todo esto que vean que digan COVID-19, coronavirus, cosas de ese estilo, si no viene de alguien que conozcan o si no viene de alguien que realmente que puedan hacerlo, no lo abran, no toquen un clic, no vayan al enlace. Tengan mucho cuidado porque eso es lo que están buscando los hackers para robar información. Y ustedes que están en su casa, más bien, así como le decimos, ponte máscara, lávate las manos, nosotros le decimos, cuida el correo que estás dando. Así que, William, para que te despidas de la gente. Sí, bueno, la verdad, muchas gracias. La verdad que me gusta este tipo de charlas, ¿no? Yo creo que deberíamos hacerlo más seguido con nuestros clientes, ¿no? Y poder de alguna forma u otra tener como que más contacto con ellos y poder ayudarles, que la idea es ayudarlos, pues, a que nosotros podamos de una forma u otra, hay esa confianza, ¿no? Y de eso es lo que se trata, de confianza y sobre todo de protección. De verdad que, bueno, saludos y bueno, estamos en contacto. Claro, gracias, Will. Para eso estamos aquí justamente, para poder ayudarlos y asistirlos en todo lo que necesiten. Por hoy culminamos, lo esperamos para el próximo jueves, la próxima semana. El tema que tenemos, digamos, el tentativo, no les digo así porque puede ser de repente lo cambiamos por última hora, pero una de las cosas que estamos trabajando tiene que ver con la parte de asistentes virtuales, lo que son los chatbots. Posiblemente sea el tema que vamos a traer para la semana que viene. De todas maneras, esta tarde le damos la sorpresa de cuál sería el tema final, pero si es el chatbot, los voy a esperar porque de verdad que es un tema que a mí me apasiona muchísimo y sobre todo en estos días donde estamos teniendo tantos problemas por falta de personal y cómo hago yo para apoyar a mis clientes de forma automática, y esa es una de las cosas que nos estamos ocupando y queremos compartir con ustedes. Así que de verdad que gracias, ¿ok? Nos vamos a quedar un momentico en línea y nosotros culminamos. Yo lo que voy a hacer es aquellas preguntas que tengan por aquí, las voy a terminar de responder. Y gracias de verdad, feliz día, ¿ok? Y que se cuidan mucho, por favor. Nos vemos el próximo webinar.